El subtitulaje y sus secretos. Lo sabemos, no todas las películas están habladas en español. Digámoslo de forma más precisa, no importa el idioma que hablemos, no todas las películas están habladas en el nuestro. Así que cuando vamos al cine es normal que exista la opción de verla doblada o subtitulada. Hay un debate sobre si conviene más una que la otra, pero eso quedará para un podcast futuro porque aquí creemos que las películas subtituladas tienen su onda, quizá más que las dobladas. Y en este episodio nos vamos a adentrar en el mundo del subtitulaje para el cine. ¿Cómo, por qué, dónde se subtitulan las películas? ¿Cuáles son los procesos que se siguen? ¿Se ha subtitulado siempre de la misma forma? ¿Qué hace o qué estudia alguien que se dedica a subtitular películas y series? Sabemos que estas dudas son las de muchas personas que nos escuchan, y en este episodio vamos a resolverlas de la mano de Rebeca Jiménez Calero, maestra en comunicación y traductora y editora de subtítulos en I1 SDI Media y en Say the Same Subtitles, en donde ha trabajado para festivales como el FICUNAM, IF Panamá, el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Entremos pues al mundo del subtitulaje. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Muy bien, ya estamos en un nuevo episodio. En este caso, rescatando una idea que en los podcasts Cine Garage muy tempranos tuvimos sobre recoger no solo la importancia, sino los procesos de muchos elementos alrededor del cine que no necesariamente están incluso vinculados al rodaje, sino que vienen mucho después. Tuvimos en algún momento un podcast, bueno, dentro del podcast Cine Garage, que en esos años se publicaba a diario. Uno de los días estaba dedicado a los fierros, ¿no? Y hablamos con diseñadores de producción, hablamos con productoras, hablamos con gente que escribe, hablamos con iluminadores, iluminadoras. El podcast cambió, evolucionó y ahora lo hacemos de una forma distinta, pero creo que ir rescatando justo esa idea de los fierros que en algún momento tuvimos de Cine Garage, creo que está bien. O sea, perdón que sea mi idea y perdón que la venda, pero creo que está padre conocer el trabajo de mucha gente involucrada en el quehacer cinematográfico, en donde yo tengo una visión bastante más amplia que aquella que está simplemente enfocada en la producción. Yo creo que incluso la gente que ve cine, que paga por su boleto, está haciendo cine. Y bueno, en esos procesos, entre que comienza a escribirse una película, se tiene una idea y se llega a la exhibición, hay siempre uno muy importante que, como en México lo hemos tenido desde siempre, perdona a la gente que nos escucha en otros países, especialmente en España, que son muchos y muchas gracias, el subtitulaje lo hemos tenido presente desde siempre, incluso en el cine infantil. Y creo que conocer cómo se hace, por qué se hace, quién lo hace, ¿no? Es importante para la gente que vamos cotidianamente a ver películas o incluso para la gente que las ve en la televisión. Y justo por eso, ya no voy a echar más rollo, invité a Rebeca Jiménez Calero, que se dedica al subtitulaje, que es comunicóloga. Todavía eres maestra, Rebeca, bienvenida a los micrófonos de Cine Garage. Mil gracias por aceptar participar en este podcast. ¿Todavía eres maestra? Sí, gracias por invitarme antes que nada, Eric. Ahorita estoy en una pausa en las clases, pero sí, digamos que todavía pertenezco como al grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. De la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde hemos pasado muchas horas, muchos de nosotros. Saludos a toda la gente de la facultad que nos escucha, profesores, profesoras, alumnos y alumnas. Rebeca, bienvenida a este subtitulaje. De verdad que lo damos por sentado muchas veces, especialmente en un país como México, que no sé si para bien y para mal, o para bien, en realidad, hemos tenido subtitulaje todas nuestras vidas, desde que el cine se ha proyectado de manera pública en el país. ¿Lo damos por sentado de repente? Yo creo que sí,
porque como bien dices, creo que pues cuando uno se acerca al cine desde muy niño, yo creo que los primeros acercamientos son con cine doblado, ¿no? Porque son las películas infantiles. Pero ya un poquito después, o sea, ya cuando empiezas a ver otro tipo de películas, ya todo es subtitulado. De unos años para acá, las películas también ya de clasificación B, ¿no? Para adolescentes y adultos y eso, también hay algunas que ya comenzaron a doblarse de unos años para acá, pero antes todo era subtitulado, todo, ¿no? Entonces, pues es algo que ya es como inherente al cine para nosotros. Y creo que efectivamente antes es algo que ni nos cuestionábamos. Ahora, por ejemplo, con esto que te digo que ya también hay películas para adolescentes y adultos que ya vienen dobladas, uno como que ya tiene la opción de decir, pues la quiero ver con subtitulaje o la quiero ver con doblaje. Pero anteriormente no había esa opción, realmente todo era subtitulado, ¿no? Si querías ver una película, en realidad tendrías que ir con esta idea de que lo que vas a hacer es leer subtítulos. Entonces, pues sí, es algo que pues a quienes nos gusta el cine, pues un poco ya tenemos esa práctica, ¿no? De estar viendo y estar leyendo además. Claro, que es un poco la respuesta que le darías a la pregunta que te tenía. Evidentemente, cuando hay opción de ver la película doblada o subtitulada, tú eliges subtitulada, tú en particular, ¿no? Sí, siempre, porque para mí es muy importante además o sea, yo considero que la actuación de los intérpretes, de los actores, también incluye su voz. Entonces, a mí personalmente me gusta ver las versiones originales porque quiero escuchar la voz de las actrices y de los actores y no me importa para nada pues leer el subtítulo, pero entiendo que hay gente que prefiere concentrarse, no sé, 100% de la imagen y opte, ¿no? Por la versión con doblaje. O que también haya gente que, pues bueno, no sabe leer, que fue un poco, hasta donde yo recuerdo, fue un poco el vehículo a través del cual se empezó a pedirle a las distribuidoras que doblaran las películas. Cuando en México empezó empezamos a ver que, pues bueno, no todo mundo lee, no todo mundo habla español, no todo mundo lee español, aunque sí lo hable, ¿no? Hablando de gente de comunidades nativas en México, pueden hablar español, pero no leerlo. El subtitulaje se empezó a eliminar para doblar las películas y permitir a la gente que las viera. Es decir, tampoco es que estemos hablando de una pelea entre subtitulaje y doblaje. Son vehículos distintos para lanzar un discurso, pues el mismo discurso, hablando de una sola película. Son dos vehículos distintos que nos llevan al discurso, ¿no? Sí, sobre todo porque creo que es importante ver esto que mencionas, el doblaje no como una cuestión de no querer leer, sino una opción más para la gente que se le dificulta leer, ¿no? Claro. O sea, también hay gente que son débiles visuales y que leer así, pues el letrerito, a lo mejor es muy pequeño para ellos, es muy rápido, ¿no? O sea, como al final se requiere cierta velocidad de lectura, pues es demasiado rápido para algunas personas. Entonces, creo que ver el doblaje como una opción para la gente que no puede leer por la razón que sea, pues es una opción más para que las personas tengan acceso al producto audiovisual sin que se pierdan del contenido de ella, ¿no? Claro. Y ya entrando a los procesos del subtitulaje, que yo la verdad siempre he tenido muchas dudas. En algún momento ya llegaremos a eso. Alguien me dijo, es que se perfora la película para que el subtítulo se vea, ¿no? Antes de que existieran los vehículos y los instrumentos digitales. El subtitulaje nos puede llevar tan atrás como el origen del cine mismo, ¿no? Se les llama intertítulos a los cartones que nos dicen o que nos dan alguna indicación en las películas no habladas, ¿no? Que te dicen lo que está diciendo el personaje, ¿no? Que se ve un cartón pintado a mano, que te dicen lo que va a pasar, o lo que pasó después, o lo que está diciendo el personaje. Aunque se les llame intertítulos, yo creo que entran en el proceso de entendimiento de la evolución del subtitulaje, no solo porque están haciendo un papel similar, sino porque había gente enfocada exclusivamente en hacer esos intertítulos, es decir, en escoger el cartón, en pintar a mano, ¿no? En diseñar cómo se iba a ver ese cartón en la película. O sea, siempre ha habido alguien dedicado
a diseñar, a entender y a procesar las palabras para que las podamos leer y entremos a la película con su ayuda. ¿Sí podríamos irnos tan atrás? Rebeca, tú que te dedicas a eso. Yo creo que sí, o sea, es un caso bien interesante esto que mencionas de los intertítulos, porque efectivamente ahí entraba una cuestión como de diseño, ¿no? O sea, si recordamos estas películas mudas, pues los intertítulos incluso hasta traían como un Un marquito con marco. un diseño, una tipografía especial, es decir, había gente dedicada a la cuestión pues lingüística, ¿no? Del cine, o sea, o aquello que se traducía en palabras y no necesariamente en imagen. Y yo creo que sí es como, digamos, una especie de antecedente muy, muy remoto de lo que después sería el subtitulaje, ¿no? Porque al final estos intertítulos servían efectivamente para explicar cosas en la trama que la imagen por sí misma no era suficiente. Uh-huh. Y me parece que estos intertítulos también, dependiendo del país a los que iban destinados, pues se traducían, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente se ponían subtítulos, sino que efectivamente se cambiaba el idioma de esta tarjeta que aparecía. Y podría decirse que sí es como una especie de antecedente, ¿no? De lo que ya después sería el subtitulaje, que es traducir todos los diálogos una vez que el cine se hizo sonoro, uh-huh. traducir todos los diálogos y todos los pues letreros, cosas, todo lo gráfico que aparece en una película. O el radio que se oye de repente ahí atrás, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, como que ya una vez que llegó el sonido, se requirió pues de este servicio, ¿no? Para que las películas de distintos países, aunque sobre todo de Hollywood, pudieran distribuirse a todo el mundo y pudieran entenderse. Claro, y pudieran venderse sobre todo, ¿no? La motivación principal era quiero que la vean para que paguen por verla. Hola, yo soy Eric Estrada, director de Cine Garage, y en esta pequeña pausa quiero invitarles a que se suscriban a la comunidad Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage. ¿Qué ocurre cuando lo hacen? Pues que se convierten en parte fundamental y apoyo de estos podcasts, de su producción y de su difusión, y a cambio reciben una muy buena cantidad de contenido que generamos exclusivamente para todos y todas ustedes. Críticas a estrenos en cine y en streaming, cobertura de festivales, entrevistas y muchas cosas más. En esta ocasión quiero agradecer tremendamente a Alexis FD, Rafael Cuervo, Dan Slotnick, Rodrigo Arnaz, Héctor Adrián Bello García, Citlali García, César Marmolejo, Lili López, Fito Valdés, Oxana Cortés. Ellos, ellas y mucha gente más ya son parte de la comunidad Cine Garage y quiero agradecerles enormemente su aportación. Vengan, los esperamos con contenido exclusivo en www.patreon.com/Cine Garage. Y ahora que hablábamos de los intertítulos, yo nada más le digo a la gente que, pues bueno, en estos días está Babylon, la película de Damien Chazelle ya en la cartelera, y hay un énfasis especial en la gente que trabajaba en los intertítulos en el primer Hollywood. Hay un personaje en la película que se dedica exclusivamente a eso. Entonces, si alguien tiene duda de cómo se trabajaba y cómo se hacía, si van a ver Babylon, se van a dar cuenta cómo se trabajaban esos intertítulos y cómo se diseñaban, ¿no? Yo soy fan de los intertítulos de Nosferatu y del gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, que entran por completo al espíritu de la película desde el diseño gráfico, que es eso. Y luego viene el subtitulaje. Rebeca, no sé por dónde empezar, no sé si haya un recuento histórico de las técnicas para hacer eso, o no sé si empezar a través de tu propia historia como alguien que trabaja en el subtitulaje, o si mezclando las dos nos puedes explicar cómo es que se hace esto. ¿Empieza traduciéndose la película o ya te la dan traducida desde la distribuidora? Luego, cómo se meten las letras en la película, que es como el gran misterio que tiene todo niño que empieza a ir al cine. ¿Por dónde agarraríamos una explicación para la gente que nos oye de cómo se hace el subtitulaje? La importancia la estamos dando por hecho, ya la comentaste. ¿Cómo llega alguien a hacer subtitulaje y cómo es que el subtitulaje comienza a hacerse
tan indispensable en las películas? ¿Era tan complicado antes como lo es ahora o no? No sé por dónde quieras empezar, Rebeca. Pues creo que podría empezar un poco como platicando cómo es que yo entré en esto, porque Sí. no podría decirte como una especie de historia del subtitulaje, porque Que en no creo realidad... que no creo que exista, tampoco Sí, tampoco también, creas exacto, que, o sea, tampoco creo que existe, no te pero sientes comprometida. Yo tampoco creo que exista. sí, pero personalmente, yo he visto como varios cambios, ¿no? A partir de que yo empecé a dedicarme a esto. Entonces, ahora sí que todo empezó cuando yo trabajaba en la Cineteca Nacional a finales del siglo pasado, ¿no? Y inicios de los 2000, porque yo, bueno, soy comunicóloga, me especialicé en cine, que es pues, lo que a mí me gusta, y entré a trabajar a la Cineteca Nacional en el área de investigación y después terminé en acervos, ¿no? Por algunos cambios que hubo ahí pues, ¿no? En cómo se mueve la gente dentro de Cineteca, terminé yo en el área de acervos. Y ahí me encargué bastante tiempo de, por un lado, la clasificación del material gráfico, es decir, las fotografías y los carteles que guarda la Cineteca Nacional, y por otro lado, la conservación de las películas en 16 y 35 milímetros, que seguramente a mucha gente esto ya les suena así como prehistoria, pero pues fue el formato en el que el cine estuvo contenido durante 100 años, ¿no? En estas películas de nitrato y de acetato y de poliéster ya al final. Y yo lo que vi, por ejemplo, ahí es que cada película que se estrena en México se tiene que entregar por ley una copia a la Cineteca Nacional para su resguardo. Y entonces ahí, bueno, me gustaba estar ahí junto a los revisadores y todo eso, porque ahí es donde yo veía cómo funcionaba esta cosa, pues la película físicamente, ¿no? Y cómo opera, digamos, este formato de proyección y todo eso. Y entonces ahí fue donde yo empecé a ver cómo también era el subtitulaje. Porque antes, en la distribución de las películas aquí en México, las copias se subtitulaban, digamos, como en la película, ¿no? Y creo que la palabra quemar, el subtitulaje, más que quemar así, ¿no? Literalmente, era como una impresión. Más bien como imprimir, no sé bien con qué técnica, cuál era la tecnología usada, pero se imprimía el subtítulo en toda la película, digamos, como en todo Encima lo de que los duraba. fotogramas, Encima sí. de los fotogramas, ahí va el subtítulo. Y a cálculo, ¿no? Y a cálculo de quien lo hacía, porque, perdón que meta yo mi propia memoria, de repente había subtítulos que pues de estar abajo en la pantalla, como normalmente debería pasar, de repente en 2, 3 frases aparecían a media pantalla y Sí. luego volvían a bajar, porque era un proceso físico de Exacto. ojo, de cálculo, ¿no? En el proceso mismo. Sí, era como un proceso hasta como artesanal, supongo. Sí, exacto. ¿No? Así que incluso las tipografías eran distintas, o sea, no había una tipografía establecida para las películas. A veces, no sé si algunas personas lo recuerden, pero a veces el subtítulo venía en letras blancas y luego sí, amarillas, ¿no? amarillas. Así, entonces no había un estándar para establecer cómo iban a ser los subtítulos, sino que era una cosa como muy artesanal y supongo que dependía también del laboratorio que hiciera ese tipo de cosas, etcétera. Pero bueno, resulta que estando yo ahí en la Cineteca, es cuando empieza a haber pues más festivales en la Ciudad de México, sobre todo el ya extinto FICO, ¿no? Que el Festival Internacional Contemporáneo de la Ciudad de México, que era un festival muy grande porque tenía muchas sedes y traía muchas películas. Era inabarcable. Totalmente. Entonces, unos compañeros que yo conocía ahí en la Cineteca, que ellos trabajaban en el área de programación, empezaron a hacerse cargo del subtitulaje para películas de festivales, ¿no? Y en este caso muy concreto en el FICO. Esto que supone que es esto que les platicaba hace ratito de que ya las películas venían subtituladas porque traían los subtítulos impresos. Lo que ocurre con los festivales de cine es que esto no sucede porque las películas que se proyectan en festivales solamente tienen 1 o 2 o 3 funciones, por ejemplo, ¿no? O sea, no tienen una corrida comercial como todas las películas, claro, sino que pasa contadas veces. Y entonces esas copias no traen subtítulos porque como es un proceso muy caro, ¿no? El imprimir el subtítulo en la copia es súper caro, pues las distribuidoras que envían estas películas de muchos lados, de muchos países, lo que hacen es normalmente enviar una copia subtitulada al inglés, eso sí.
lo que hacen es subtitularla al inglés, porque esa copia con esos subtítulos sí se puede mandar a todo el mundo, ¿no? Es como el idioma, pues, estándar, digamos, ¿no? Estándar. Entonces, lo que sucede en los festivales es que a nosotros nos mandan esas copias estándar con subtítulos en inglés, y lo que tenemos que hacer, y que seguramente quienes hayan ido a festivales o a la Cineteca Nacional han visto, es que nosotros ponemos un subtítulo electrónico abajo de la pantalla de cine, ¿no? O sea, nosotros lo que nos dedicamos a hacer es hacer un archivo de subtítulos de la película que se va a proyectar, y el día que se proyecta, nosotros proyectamos a la par, pero de manera independiente, a la película, este archivo con subtítulos en español, ¿no? O en inglés, en el caso de que la película deba de llevar subtítulos en inglés. Y entonces eso lo empecé a hacer yo en Cineteca, digo, más o menos como a inicios de los 2000. Posteriormente, pues estos amigos que se dedicaban a eso ya empezaron a hacerlo ya de manera, pues ya definitiva, como ya dedicarse 100% a esto, y así fue como empecé también a trabajar con ellos en la gran mayoría de los festivales de cine que hay en México. Y básicamente ese es por el proceso, ¿no? O sea, claro. Nosotros meses antes nos envían las películas, una lista de diálogos, siempre en inglés. O sea, esto también es algo que siempre me preguntan. Cuando les digo que me dedico al subtitulaje, me preguntan cuántos idiomas hablo, ¿no? No, la verdad es que para dedicarse a esto solamente hay que saber inglés, porque las películas de cualquier idioma que sean, lo que mandan a todas las distribuidoras y a todos los festivales es una lista de diálogos en inglés. En inglés. ¿No? Y nosotros traducimos ya del inglés al español. Ese es un proceso. Pero sí lo traducen ustedes. Sí. Sí, exacto. Sí, nosotros hacemos la traducción, y después este archivo con tiempos, ¿no? Que es para que salga y entre el subtítulo así a tiempo. Y finalmente también hacemos la proyección, digamos, en vivo, ¿no? Cuando es el festival. Y eso es básicamente así como esa chamba de los festivales. Claro, ese es a grandes rasgos, a grandes ¿no? rasgos, sí. Porque cuando dices también tenemos que estar presentes en el festival, ¿a qué te refieres? ¿A la pantalla electrónica que está debajo, o supervisando que el archivo con los subtítulos viene aparte de la película, por lo que me estás diciendo? Exacto. Ya sí, no viene impreso como antes. No. Algunas películas sí, o sea, tú has visto que en festivales ya traen subtítulos, ¿no? Algunas copias, sobre todo las películas que se van a estrenar posteriormente de manera comercial, ya traen subtítulos. Pero la mayoría, como te mencionaba, que son películas que pasan 1, 2, 3 veces, no vienen subtituladas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llegar antes de que inicie el festival, y entonces montamos esta pantallita que va abajo de la pantalla de cine, y en la cabina de proyección donde están los proyectores, los proyeccionistas, todo eso, nosotros también montamos un proyector, nuestras computadoras, un circuito cerrado para estar viendo ahí la película, y lo que hacemos es en vivo lanzar los subtítulos y supervisar que todo salga bien, o sea, que el subtítulo no se adelante, no se atrase. Entonces, pues estamos arriba en las cabinas de proyección checando eso, ¿no? O sea, sin embargo, Rebeca, de repente los subtítulos se atrasan o se adelantan. ¿Cómo corrige? O sea, yo que me doy cuenta cuando eso está pasando, digo, ¿qué están haciendo? Están adelantando el reloj de una computadora. ¿Cómo se corrige cuando un subtítulo como estos, de que se proyectan debajo de la pantalla de cine, se atrasa o se adelanta? ¿Qué hay que hacer? Evidentemente tienes todo por escrito, pero hay que volver a sincronizar algo sin poder detenerlo. Eso requiere habilidades sobrenaturales. En realidad ya está todo sincronizado. Lo que suele suceder es que luego hay unos pequeños desajustes como en los cuadros, ¿no? O sea, haz de cuenta, de repente mi subtítulo trae un cuadro de más que la película. Entonces, después de varios segundos, mi subtítulo se empieza a adelantar. Claro. Yo lo que tengo que hacer es retrasarlo. Es un software especial
que yo cuando trato de explicar esto, hago una analogía como de ir conduciendo un auto, supongo. Digo, yo no conduzco, pero creo que es algo así. O sea, si ves que te vas adelantando, pues le frenas tantito y te regresas, ¿no? O sea, y cuando ves que te vas atrasando, pues le pisas el acelerador para ir adelantando. Y entonces esto lo hace un software. O sea, básicamente, literal, hay botoncitos para ir adelantando y para ir atrasando. Pero eso sí lo tenemos que hacer, o sea, tenemos que estar viendo y oyendo la película desde la cabina de proyección. Es manual. Para estar checando que el subtítulo no se adelante y no se atrase. Y ahorita esto ya es muy fácil con los formatos digitales. O sea, a partir de que el cine cambió a formato digital y la proyección es en DCP, es muy fácil, la verdad, porque pues ya nada más estás supervisando así, ya se adelantó tantito, pues me atraso, y al revés, ¿no? Pero cuando las películas se proyectaban en rollos, y eso sí, eso sí era así como un reto. O sea, yo me acuerdo sí estaba sudando porque de repente había copias muy viejitas que les faltaban ya cuadros, ¿no? Igual es esto que con las muchas proyecciones que llegaba a tener una película de rollos, de repente ya la película ya había perdido un segundo se maltratan, ¿no? Hay que recortarlas, pegarlas para que pueda seguir corriendo en el proyector en la siguiente función. Esto dedicado a la gente que nació después del 82. Y evidentemente las películas... Y cuando había cambio de rollo. Bueno, el cambio del rollo es el paso de la muerte, ¿no? Que exacto. El primero que sufre o que sufría era el proyeccionista, porque tenía que empatar dos proyectores con la misma película, el final de uno y el principio de otro, para que nosotros notáramos lo menos posible el paso de un proyector al otro, ¿no? Porque las películas, los rollos solo contenían, recuérdame, 20 minutos de película. En consecuencia, si una película duraba 6 horas, necesita 1 hora o 1 hora y media, necesitaban entre 3 y 5, a lo mejor 6 rollos de película, lo cual implica 3 cambios de proyectores, ¿no? Entonces, había 2 proyectores en las cabinas de proyección. Ahora solo hay uno, porque como dices, los archivos ya vienen en digital, vienen en DCP, y eso ya no se tiene. A veces el proyeccionista hasta se va, ¿no? Yo de repente me enojo porque digo, oye, y si pasa algo que pasan de repente. ¿Qué pasa? Tardan muchos minutos en arreglarlo, porque efectivamente el proyeccionista no está ahí en la cabina, ¿no? Pero bueno, estábamos las películas se acortan y tú tienes subtítulos medidos que no se acortan, porque a ti te dicen, yo necesito esta frase, 69 cuadros, pero resulta que la película se ha acortado porque se ha maltratado. ¿Qué se hace ahí? Sufrir. A mí me ha pasado, bueno, yo cuando empecé con películas así en 35 milímetros, y entonces, si la película estaba en buen estado, el único, como dices, paso de la muerte era el cambio de rollo, porque uno tenía que estar atento, porque efectivamente si al proyeccionista se le iba un cuadro, ¿no? O un segundo, eso significa que tu subtítulo se iba a adelantar un segundo, y entonces pues tienes que estar así súper pila para hacer el ajuste. Cuando pasaba algo más grave, que es que la película le faltan segundos, literal, o el cambio de rollo tardó mucho, y mucho estoy diciendo 2, 3 segundos, ¿sabes? Claro, que cuando estás viendo la película parece una eternidad, aunque es poquito tiempo, pero ese poquito tiempo lo que hace es desfasar nuestro subtítulo. Y nada, pues es estar ajustando. O sea, en ese momento, si me doy cuenta que de repente ya pasaron... O sea, ya entró el diálogo y mi subtítulo todavía no, pues lo tengo que lanzar manual para que entre, ajustarlo, hacer todos esos cambios, ¿no? Entonces, sí, cuando se proyecta en 35 milímetros ya casi no se hace, pero cuando llega a suceder es cuando uno sí tiene que estar así como más pila en la proyección para que eso no suceda. De hecho, a mí, un festival donde todavía se hace es en el Festival de Morelia y en el FICUNAM. Ahí todavía pasan películas en 16 y en 35 milímetros. Y es como de esas cosas que yo sufro un poco, porque yo ya estoy acostumbrada a que ya todo sea más fácil. O sea, las sufro un poco, pero también hay una parte de mí que las disfruta, porque al final es regresar a estos viejos formatos de cómo era antes el cine. Y esas películas que están pasando en esos formatos, pues son películas de archivos, son películas difíciles de ver, son cosas que solamente uno va a ver en esas salas. Entonces, de hecho, a mí cuando vamos a Morelia, por ejemplo, me encanta que me manden a la sala 5, ¿no?
¿no? Que es donde pasan todas estas retrospectivas y estas películas viejitas y porque es estar además trabajando al lado de estos, aquí sí los proyeccionistas tienen que estar, ¿no? O claro, sea, ahí no sí es de son... esas películas que se van, es de que ahí ves a la gente trabajando con las películas, con estos materiales y es como una cosa como de equipo, porque además también hay gente súper buena onda que me va avisando, me dice así, ahí viene el cambio de rollo, ¿no? Y entonces es para que yo ya esté como muy ahí al punto para que el trabajo de ellos y el mío salga bien, ¿no? Y que el público que esté en la sala no note ni el cambio de rollo, ni tampoco vea que hay un desfase en los subtítulos. Claro, y ves las películas, no se puede, ¿no, Rebeca? Tú tienes que estar completamente concentrada en el proceso del subtitulaje, tal cual, porque está ocurriendo ahí en vivo, en vivo y en directo. No puedes ver la película. De hecho, tengo que verla. Bueno, antes. Sí, no, de hecho, en ese momento, o sea, nosotros lo que hacemos es también montar un equipo de circuito cerrado. No podemos estar dentro de la sala, sino que estamos como en la cabina, pero tenemos ahí una pantallita pequeña en la que estamos viendo también la película. No son las condiciones óptimas, desde luego. Claro. Pero, por ejemplo, piensa en una película que empieza con un texto. Entonces, si yo no estoy viendo el momento en el que aparece ese texto, pues no puedo lanzar el subtítulo. Entonces, por eso tenemos que estarlas viendo y escuchando. Claro. Para captar todo ese tipo de cosas. Sí, no, yo a ver me refería con clavarse, ¿no? No, o sea, eso es imposible, es muy ¿no? difícil. De hecho, me acaba de pasar en el Festival de Morelia, en este que pasó el año pasado, me tocó subtitular Decision to Live, ¿no? La película de Park Chan-wook. Y la vi así, o sea, la primera vez que la vi en esta pantallita de circuito cerrado. ¿En el teatro o en el Cinépolis? En el Cinépolis. Ah, es que yo la vi en el teatro. Exacto. No, la vi en el Cinépolis y entonces la vi en la pantallita y dije, esta película está muy espectacular, pero no la entendí bien. O sea, como efectivamente, como no puedo verla bien, dije, no, creo que esta película no la capté así en su grandiosidad. Y después me tocó verla otras dos veces, pero en el Cinépolis Las Américas, que ahí tengo más chance de poder, o sea, hay una ventana donde ya puedo ver la sala. Entonces pude ver bien la película, pero según yo ya la había visto bien, pero como la acaban de estrenar aquí en la Ciudad de México, ahora sí la fui a ver como espectadora. Ya sin trabajar. Sin trabajar, y fue una experiencia completamente distinta. O sea, me di cuenta que las otras veces, aunque según yo ya la había visto, en realidad no había sucedido de verla bien, ¿no? Y de entenderla bien. Porque efectivamente cuando estamos subtitulando, parece que estamos viendo la película, pero en realidad como que tu mente sí está en que el trabajo salga bien, ¿no? En que el subtítulo salga bien, y pues no podemos prestarle 100% atención a la película, al menos como yo quisiera. Pero bueno, tenemos ahí unas probaditas, ¿no? Aunque sea. Y bueno, yo creo que el Festival de Morelia es una probada de lujo, ¿no? Bueno, el FICUNAM también, pero bueno, sí, la otra duda que tengo es, decías hace rato, se manda la lista de diálogos en inglés, hay que traducirlos y viene de nuevo el eterno debate. ¿Qué tanto puedes regionalizar en tu traducción? Que se hace con el doblaje, por ejemplo, ¿no? Los doblajes a veces regionalizan, a veces de más, ¿no? A veces lo justo. Bueno, se regionaliza también en la traducción de libros, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué tanto les gusta a ustedes o te gusta a ti que el subtitulaje se regionalice? Que haya modismos muy marcados hacia lo mexicano en este caso. No sé si el subtitulaje que ustedes hacen también pueda llegar a verse de repente en Centro y Sudamérica. ¿Se cuida eso? ¿Ayuda o no ayuda al proceso de subtitulaje regionalizar y meter modismos, frases, incluir chistes incluso, ¿no? Que de repente se pueda dar uno la libertad? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay un estándar? ¿Hay un regionalizómetro? Decir, ya cumplimos la cuota, no podemos poner más. ¿Cómo se hace eso? Depende de los clientes y depende de las agencias para lo que uno trabaja, ¿no? Aquí voy a meter aquí como un pequeño desvío para decir que yo, por ejemplo, o sea, para hablar justo de este tema, pero me voy a salir un poquito de lo que está hablando ahorita, porque desde hace 10 años también yo trabajo ya, digamos, como de planta para una empresa estadounidense que hace subtitulaje, ¿no? De series y de películas. Entonces, esta empresa que hace, pues, subtitulaje para todo Latinoamérica,
tiene dividido efectivamente sus traducciones en español de España y español latinoamericano, porque son cosas distintas, o sea, se tratan efectivamente como idiomas diferentes. Pero para Latinoamérica se hace un estándar. O sea, por ejemplo, en esta empresa sí nos envían a todas las personas que hacemos traducciones y cuestiones de edición, porque yo ahí me dedico más al control de calidad, es decir, a revisar las traducciones, ¿no? Y entonces ahí sí, por ejemplo, nosotros tenemos glosarios, tenemos parámetros, tenemos cosas muy establecidas, porque estas traducciones que se hacen pues en esta empresa estadounidense van para toda Latinoamérica. Entonces ahí no se pueden meter regionalismos de nada, ¿no? Es un español que ellos llaman neutro, ¿no? Que es como también un adjetivo medio extraño, porque es raro llamar a un lenguaje neutro. ¿No? Con todas las cargas que puede tener. Pero consiste básicamente... Perdón que te interrumpa, pero podrían llamarle español global y se acabó, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es como bien complicado, porque al final, pues efectivamente, trabajando en esto te das cuenta que hasta las cosas más que uno da por sentadas porque pues dices es súper sencillo, pues no, o sea, resulta que no. Entonces yo ahí, por ejemplo, aprendí que yo no puedo utilizar la palabra coche, ¿no? Así cuando hablo de un auto, porque en Latinoamérica en realidad dicen auto o dicen automóvil, o coche es una palabra muy mexicana, es como muy local, y para ellos coche es otra cosa, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces ahí sí tenemos parámetros muy establecidos de cuándo hay que cambiar, ¿no? Palabras para que sea, si no entendido por toda Latinoamérica, al menos por una gran mayoría. Y por el contrario, con la empresa mexicana que trabajo en los festivales de cine, ahí somos un poco más laxos porque sabemos que estas películas que subtitulamos sí van directamente a un público mexicano, ¿no? O sea, a los festivales de aquí de México. Aquí sí puedes poner coche porque todo el mundo sabe de qué estás hablando, y incluso yo soy un poco conservadora, ¿no? Pensando que yo pues crecí con este subtitulaje ochentero en mi infancia, noventero, que es como muy neutro, siento. O sea, sabes que no incluye groserías, por ejemplo, que es muy, que puedes sonar incluso hasta plano, pero a mí me funciona. O sea, siento que es algo que a mí no me estorba cuando estoy viendo una película. Si veo algo, incluso siento que mientras menos se nota el subtítulo, o sea, mientras menos te brinque como espectador, siento que está bien hecho, ¿no? Porque no está llamando la atención sobre sí mismo. En cambio, los subtítulos que de repente lees algo y que dices, a ver, ay, ¿qué dijeron ahí, no? Así, si yo escuché una palabra y aquí le pusieron otra, o que es muy, muy tropicalizado, muy regionalizado, a mí me brinca un poco, pero creo que son como estilos de traducción, estilos de eso, no sé. Yo sí tengo compañeros traductores que sí van un poco más allá, ¿no? Al meter palabras muy, incluso hasta podría pensar que chilangas, ¿no? Muy chilangas al tratar de traducir ciertas expresiones y que se escuchen más apropiadas. No sé, estoy pensando ahorita que sí he visto en nuestros subtítulos de repente que alguien dice, no manches, ¿no? Por decir algo, ¿no? Claro. Y pero que lo hacen para poder traducir una frase similar o que conlleve el mismo como sentido, un equivalente. Como un equivalente, ¿no? A esto que se le llama localización. No es precisamente una traducción, sino lo que estás haciendo es localizar una frase que trate de transmitir la misma idea del texto original. A mí eso me cuesta un poco de trabajo, o sea, creo que yo jamás pondría un no manches, ¿no? pero hay gente que sí lo hace y de repente funciona, o sea, creo que de repente sí queda mejor o sí va bien. Y de repente, y tiene que ver también con la película, ¿no? Hay películas Totalmente. que se dejan, hay películas en donde simplemente eso no vas a poner no manches. Exacto, en claro. Decision to Live, por ejemplo. Exacto. ¿No? Sí, o sea, totalmente. No porque una sea mejor que la otra o que hay que conservarla, el propio tono de la película te deja o no te deja, ¿no? Exacto, sí. Es, por ejemplo, a mí también en este festival de Morelia, el anterior, me tocó traducir Living, que es esta película que es el remake de la película de Akira Kurosawa, ¿no? De Vivir.
Y el guión lo hizo Kazuo Ishiguro, ¿no? Que es un escritor que a mí me gusta mucho. Entonces, cuando lo estaba traduciendo, así estaba pensando así de, oye, es que estoy traduciendo a Ishiguro, ¿no? O sea, Claro, no claro. puedo utilizar un no manches, porque Sí. además, efectivamente, su película, que está ubicada en Londres en los 50, es muy propia y es muy elegante y es muy así. Entonces, efectivamente, yo lo que traté de hacer es conservar ese tono, o sea, conservar el tono del texto original y pasarlo a un español que no que tratara de escucharse así, ¿no? Claro. En el mismo tono, efectivamente. Claro, claro. Nada más una aclaración para la gente que nos oye fuera de México. Los chilangos somos los que nacimos y vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por si les sonó la palabra así rara y como hasta ahora el podcast no va subtitulado, los chilangos somos los que vivimos en la Ciudad de México. Exacto. ¿Qué pasa con las palabrotas? Porque independientemente de la película y el tono de la película, o sea, Stanley Kubrick está lleno de palabrotas. ¿Cómo se maneja eso en el subtitulaje? ¿Se tienen que dejar ir al lado de los personajes y de los diálogos? ¿O se cuida? ¿O no se cuida? ¿O depende también de cada traductor y subtitulador? Igual, aplica lo mismo que te decía hace ratito. Por ejemplo, en la empresa estadounidense eso se cuida mucho y no se utilizan. No se sueltan. No se sueltan, ¿no? Entonces, los fuck you y todas las palabras, ¿no? que utilizan los estadounidenses se cambian, ya sabes, por el maldición, sí. diablos, demonios, ¿no? recorcholis, ¿no? Al español de Plaza Sésamo, sí. Lo más fuerte que se utiliza es un jódete o algo así, claro, ¿no? Claro. Pero nunca una cosa mucho más explícita. Pero creo que hay, por ejemplo, en el caso de los festivales, creo que ahí sí nos damos un poquito más de permiso, porque pues creo que también hemos ido conociendo como al público que va a los festivales de cine y que es gente que sabe que si encuentra pues una palabrota ahí, no va a decir así de, oh, ¿no? ¿Qué dijeron? Sí. Sino pues va a decir, oh, me suena más lógico que esa sea la traducción de fuck you, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco, entra la cuestión como de dependiendo el sapo la pedrada, ¿no? De sabiendo, conociendo a qué público vas y además quién te está contratando también. O sea, seguramente ha de haber clientes que dicen, no, o sea, yo no quiero, yo no quiero palabrotas. Exacto, aunque la película originalmente diga palabrotas, yo quiero que el subtítulo no las traiga y pues igual se cambia, ¿no? No pasa nada. Claro. Entonces, eso ocurre en el caso de las palabrotas. Y la precisión, Rebeca, porque en algún momento, también cuando yo era niño y veía películas, pues bueno, uno se va dando cuenta. Yo tuve la fortuna de aprender a hablar inglés muy joven por millones de circunstancias, ninguna de ellas que tiene que ver ni con privilegios ni con academia, y me daba cuenta que muchas veces el subtítulo decía menos de lo que en realidad se estaba explicando en la frase. Y un tío me dijo, es que no caben las palabras, justo como están impresas, como están pegadas a la película y como hay una letra que no se puede hacer más chica porque físicamente ya no se puede, pues no caben las palabras en el subtítulo. ¿Ha mejorado ahora la precisión no con el número de palabras, sino con las frases? ¿Hay más detalle en las frases que se pueden incluir ahora en los subtítulos, o también se cuida no ser demasiado invasivo, porque a final de cuentas el subtítulo invade la pantalla de cine, no altera la percepción de un encuadre? Se piensa también en no manchar demasiado, y manchar no es la palabra, perdón que la use, a la pantalla con las frases que nos están explicando lo que dicen los personajes. ¿Se mide eso también? ¿Se tiene que reducir el número de palabras, condensar algunas frases en lugar de dar una, digamos, traducción más libre? Sí se cuida, pero no es por cuestiones como de manchar la imagen o de que se vean muchas palabras ahí, sino por cuestiones de velocidad de lectura. O sea, una de las desventajas, digamos, que tiene la traducción audiovisual en comparación con la traducción de textos, por ejemplo, es que cuando estás traduciendo un texto, pues puedes traducir literal y no importa que utilices más palabras siempre y cuando estés conllevando el mismo significado del texto original.
pero cuando se trata de una película o de una serie de televisión, es decir, de cualquier producto audiovisual, estamos restringidos por dos cosas. Una, la traducción en sí, pero otra es el tiempo en el que uno tiene para poder decir esa idea. Entonces, empezamos como por las cosas más básicas. Los subtítulos solamente deben de tener 2 líneas, ¿no? O sea, no puedes tener un texto grandote, sino eso sí se ha establecido que máximo son 2 líneas, una o dos. Y cada línea debe de medir, esto también depende como de los clientes y todo, pero digamos que un estándar es que cada línea debe de tener máximo 42 caracteres. Y estas líneas que aparecen deben de restringirse a la velocidad de lectura. Entonces, uno como adulto se supone que puede leer 17 caracteres por segundo. Los niños es 12. Entonces, eso, o sea, haz de cuenta que yo digo una frase que dura 2 segundos, pero si en esos 2 segundos en realidad estoy hablando rapidísimo y sale un choroste así de 2 líneas grandotas, pues yo lo voy a tener que reducir para que esas 2 líneas quepan en esos 2 segundos en el que el personaje dice algo. Y se pueda leer, además. Y se pueda leer y entender. Entonces, eso es lo malo, digamos, ¿no? Que el subtitulaje no puede alcanzar la velocidad de lectura de las personas. Si hay personajes que hablan muy lentito, pues claro que cabe todo. Pero claro, si los personajes hablan muy rápido, o sucede esto que, por ejemplo, yo estoy hablando, pero también está apareciendo un texto en la pantalla, porque de repente hay cosas así, ¿no? Que los directores meten textos y meten cosas, y de repente el personaje está hablando, pero está leyendo el periódico y ves ahí un texto. O sea, todo eso... Una pleca, ¿no? Un documental, fulano de tal, exacto, director de tal, mientras él habla, mientras ¿no? él está hablando. Entonces, ahí tenemos muchos contratiempos, porque tienes que privilegiar de decir, híjole, ¿qué traduzco? Traduzco la pleca, que es importante porque es importante saber que esta persona es tal, o traduzco lo que está diciendo, o hago las dos cosas, pero entonces voy a tener que, de lo que dice, voy a tener que reducirlo. Entonces, a eso se debe, a que tenemos que ajustar la velocidad de lectura de las personas, ¿no? No podemos leer tan rápido. Te digo que está establecido que se supone que son 17 caracteres por segundo. Y entonces, los softwares ahorita ya lo que hacen es medir eso. Y entonces, cuando tú escribes un subtítulo, te dice, así, te estás pasando, estás pasando, recórtale. Y entonces lo que uno tiene que hacer es eso, es recortar, es editar, es moverle para que las personas que estén leyendo el subtítulo lo puedan leer bien sin que cambie y que dices, es que ya no alcancé a leer lo que decía ahí, ¿no? Claro. Eso. Que bueno, es lo mismo que pasa con el doblaje, ¿no? Tampoco puedes poner más palabras de las que el propio personaje muestra en pantalla. También hay que hacer una modificación. Lo digo porque esto no se trata de un debate entre es mejor el subtitulaje, es mejor el doblaje. Son dos formas distintas, nada más, ¿no? ¿Y qué opinas, Rebeca, ahora de estos que de repente hay películas que se subtitulan con letreros que se mueven, ¿no? Unos que parecen humo y se desvanecen. ¿Qué impresión te causa ese juego con los subtítulos de algunas películas? A mí me gusta siempre y cuando, por ejemplo, o sea, me gusta en el caso en cuando no es subtitulaje, sino que se reemplaza, ¿no? O sea, que los textos originales se reemplazan como con el texto traducido y juegan con la misma idea visual, ¿no? Esto que mencionas así, que se desvanezca, ¿no? Todo eso me parece muy padre porque además ya a nosotros nos evitan el traducir, por ejemplo, eso, ¿no? Ya viene como en la imagen. Entonces, eso me gusta, pero claro que es un trabajo que requiere, pues más, ¿no? Más dedicación a cada uno de los productos que traigan eso. Una película independiente que tiene todas estas imágenes, pues creo que no van a meterle para hacer una localización puntual en cada país en donde se estrene, ¿no? Claro, y ahora me acordé ahora de algo que medio platicamos ahí rápido, muy, muy rápido en Twitter. Se está introduciendo inteligencia artificial al subtitulaje, ¿verdad? Así es. Y yo creo, perdón que lo diga desde ahora, sabiendo que la inteligencia artificial tiene sus ventajas muy grandes, yo creo que por ahora no es un buen camino. Necesitas un ser humano alrededor, o atrás, o enfrente, o trabajando al lado de la famosa inteligencia artificial para que le diga, oye, las millas y las libras
solo se usan en Estados Unidos. El resto del planeta tiene algo bellamente llamado sistema métrico decimal y tú tienes que decirle al resto del planeta que estos son kilómetros, toneladas, gramos, centímetros, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ustedes también tienen que traducir pesos y medidas. Exacto. Sí, de hecho, que es algo que la inteligencia artificial no está haciendo. Hace. Ajá, no, y la inteligencia artificial yo creo que o sea, tiene un montón de ventajas porque efectivamente ahorra mucho tiempo, cosas así, pero sí hay procesos que necesariamente requieren la participación humana, o sea, sí requiere pasar por alguien que interprete muchas cosas. Entonces estoy pensando en algo tan básico como lo que mencionas, ¿no? Porque nosotros, o sea, si a mí se me dicen 50 millas, ¿quién sabe cuánto es eso? No tengo idea, ¿no? O sea, no sé si eso está lejos o cerca. Exacto, o esa cosa pesa 500 libras, así, no, pues quién sabe, o sea, no sé si es pesada, o sea, claro. más o menos te haces una idea, pero no del 100%. Entonces, efectivamente, lo que hacemos nosotros, cada vez que hay alguna cuestión así de medidas, es transformarla a un sistema que puede y quizás redondear, en Latinoamérica. ¿No? Claro, y quizás redondear, sí. Totalmente. O sea, si en la conversión me salen 2.52 kilómetros, nada, le pongo 2.50, ¿no? Claro, o sea, claro, cosas así. Pero ya se entiende, o sea, ya se entiende si a mí me dicen 2,5 kilómetros a que me digan 5 millas, ¿no? O sea, es. Y por otro lado, pues todas las cosas que tienen que ver con el contexto, ¿no? O sea, que una inteligencia artificial jamás ve. No es capaz de reconocer, ¿no? Y algo que es muy difícil, por ejemplo, que a mí siempre hace que me duele la cabeza, son los chistes, por ejemplo, ¿no? O sea, porque los chistes, la gran mayoría de las veces están basados en cosas que tienen que ver con juegos de palabras o aliteraciones o sonidos o cosas así que son muy difíciles de traducir porque para que siga funcionando como chiste tienes que encontrar un equivalente pero que no rompa la traducción, o sea, es muy complicado. Y obviamente una inteligencia artificial, o sea, si para un ser humano es difícil, creo que para una inteligencia artificial es inalcanzable. No puede hacerlo, o sea, es muy complicado. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me ha tocado hacer es que sí me llegan traducciones hechas con algún software de traducción. Y luego hay que corregirlas, ¿no? Como editora tengo que corregir todo, ¿no? Corregir claro, eso es diferente. Tipo de cosas que se le van muchas cosas. O sea, hay otras que sí son muy fáciles, ¿no? Traducir frases así muy sencillas como hola, ¿cómo estás? Pues es muy fácil. Pero otras cosas sí hay que corregir mucho. Entonces es un trabajo que por más que se quiera hacer más eficiente a través de la inteligencia artificial, no se puede, no se debe. O sea, exacto, yo creo que siempre tiene que pasar por una persona de carne y hueso que interprete esas cosas porque estás hablando a personas, ¿no? Que tienen que interpretarlo de la misma manera. Claro, y el ejemplo que diste en Twitter creo que es el ideal. O sea, el subtítulo le quitaba el nombre a un cóctel, si mal no recuerdo, era un old fashion, ¿no? Un old fashion, claro. Alguien se iba a servir un old fashion y ¿qué decía el subtítulo? El subtítulo le decía algo así como te voy a preparar un pasado de moda. Sí, pues, o sea, ¿qué es eso? Okay, sí. Y obviamente si tú lees la frase dices, claro, pues old fashion es pasado de moda, claro, pero no están hablando de eso, están hablando del nombre del cóctel. Entonces, pues sí, eso sucede, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Cuando detectas cosas así, es cuando te das cuenta que pues ahí no pasó un ser humano. O también sucede que eso pues también a todos se nos va porque no todo mundo sabemos todo. De repente sí hay personas detrás de la traducción o de la corrección, pero hay datos muy de cultura popular o de, ¿sabes? O de cosas muy especializadas que pues a la gente se nos va, así de, híjole, no sé, pienso en alguien a lo mejor tal vez que en su vida había escuchado del old fashion, ¿no? Y pues claro. no le sonó a nombre a cóctel y pues eso, no sé. A lo mejor ese es un ejemplo muy tonto, pero pienso en unos que sí ocurren, es decir, que de repente hay referencias que uno no sabe bien de qué están hablando y tienes que investigar y ver a qué se pueden estar refiriendo. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con algunas series estadounidenses que son muy locales, por ejemplo,
que ocurren no sé, como en barrios afroamericanos en Atlanta, ¿sabes? Y que tienen como un slang muy especial. Y hay frases que digo así, híjole, ¿qué quisieron decir con esto? Y pues ni modo, me tengo que poner a investigar. Claro, literal, te tardas un poco más. Me tardo más, pero pues es algo que una máquina no va a hacer, no podría hacer tampoco. No, jamás. La máquina nunca va a investigar, hay que alimentarla. Esa es la enorme diferencia, ¿no? Pues bueno, Rebeca, de verdad, mil gracias por contarnos sobre el mundo del subtitulaje. Yo siempre he reconocido el trabajo, te digo, me doy cuenta, especialmente en festivales, ¿no? Que me imagino la locura en la cabina, se les adelantó 3 segundos el subtítulo y de repente no hay subtítulos y están a punto de soltar la frase clave de la película y yo así, tiene que regresar el subtitulaje ahora. De verdad admiro mucho su trabajo, me gusta mucho, me divierte mucho, me fijo, ¿no? Yo me fijo mucho en eso, entonces quiero agradecerte a ti tu trabajo, al de tus colegas también, y no sé si quieras agregar algo al respecto sobre el tema, si quieres que la gente se fije más. Pues sí, o sea, es lo que te decía. Es curioso esto de como de fijarse en el subtitulaje, ahorita que decías así de yo me fijo en esto, y tengo que, para mí así mi meta es que la gente no lo note, ¿no? O sea, que la gente no esté preocupada en que, híjole, ya se atrasó o ya se adelantó o algo pasó. O sea, para mí el subtitulaje que funciona es aquel que te permite ver la película, que te permite entender los diálogos y todo lo que ocurre en la historia sin que estés pensando en el subtítulo, sin que pienses esto está mal traducido o ya se atrasó o ya se adelantó o por qué dijeron eso si el audio no decía eso. Para mí esos son como esos errores que hay que corregir, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de la película o de la serie sin ninguna interrupción. Y pues para la gente que va a los festivales y a la Cineteca y a todos estos lugares donde lleguen a ver este subtitulaje electrónico, que es en esta pantallita que está abajo, no sé, si llegan a ver alguna cosa que sí les brinque, piensen que somos personas que estamos trabajando ahí en la cabina y que hacemos nuestro mayor esfuerzo para que todo salga bien, pero de repente hay cositas, errores, ya sea de, ¿saben? O desde humanos hasta cosas que nos han pasado con las computadoras, ¿no? Que de repente el software se traba o algo así. Se pasma, sí. Exacto, entonces, pero sepan que ponemos todo nuestro esfuerzo para que las películas salgan lo mejor posible y que nos encanta hacer esta chamba en los festivales. Muy bien. Pues muchas gracias por esta chamba. Rebeca, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden buscar, seguir? Pues estoy casi en todas las redes como Rebeca JC, en Instagram y en Twitter, sobre todo. Ok, para que si alguien quiere acercarte y conocer ese otro lado que no tiene necesariamente que ver con el subtitulaje, ahí están tus redes. Rebeca, mil gracias por venir al podcast Cine Garage, que no sea la última vez. Porque bueno, evidentemente ves mucho más cine incluso que muchos de los críticos, ¿no? Porque ves películas de todo tipo, entonces algún día veremos si podemos comentar alguna película contigo, un grupo de películas, ya se nos ocurrirá algo. Mil gracias por venir a este episodio mientras tanto. Sí, no, muchas gracias, Eric. Y pues yo o sea, la verdad es que, o sea, me dedico a esto, pero todo lo que tenga que ver con cine, para mí es así como mi mundo. Yo ahorita ya, hubo varios años en que me dediqué a la crítica, ahorita ya lo dejé de lado por darle privilegio al subtitulaje, pero pues yo soy fan, o sea, desde a mí cuando me invitan a hablar de cine en donde sea, ahí estoy. Muy bien, pues lo haremos entonces. Gracias. Mil gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.